la ciudad de Valparaíso, una ciudad muy importante para la expansión del Evangelio en nuestro país. Es acá donde llegaron los primeros extranjeros que trajeron la palabra del Señor. Se luchó por distintos derechos, también inauguraron iglesias. Es por eso que esta ciudad tiene una gran relevancia para el Evangelio en Chile. En el año 1517, Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, refutando en gran parte el pago de las indulgencias y recalcando que la salvación del ser humano solamente puede ser obtenida a través de la fe en Jesucristo. La Biblia nos relata, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo se fundó y comenzó a expandirse la iglesia cristiana desde Israel a otras naciones. La promesa del Espíritu se cumplió en el día de Pentecostés y el Evangelio empezó a correr a distintos lugares. Fue pasando el tiempo y en algún momento, y dado a su gran crecimiento y motivado por intereses políticos y de poder, la iglesia fue mezclada con el Estado y así pasó a ser una entidad que no representaba en lo absoluto el modelo de iglesia bíblica. Pasando muchos años y pasando por una época muy oscura, no obstante, a pesar de eso, se mantenía firme la promesa que ni las puertas del Hades prevalecerían contra la iglesia. En la Edad Media comenzó un movimiento llamado protestantismo. En el año 1517 fue el clímax de esta lucha, año en donde Martín Lutero clava las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Como resultado de esta gran lucha, durante muchos años, la palabra de Dios paulatinamente comenzó a estar a libre disposición de todo ser humano. Al pasar los años y pasando por distintos avivamientos y distintas luchas alrededor del mundo, el Evangelio llegó a nuestro país y parte de esa historia es la que contaremos en este programa. Hola queridos hermanos, sean muy bienvenidos a este documental cuyo nombre es Raíces. Me encuentro con mi hermano Arturo González. ¿Cómo está, hermano Arturo? Muy bien, muchas gracias, Lucas. Tenemos el agrado de poder compartir con ustedes en un día muy especial para nosotros y este año donde ha sido complejo, donde nosotros comúnmente salimos a las calles en caravana a mostrarle a la gente nuestra alegría de poder celebrar un día de la iglesia evangélica. Hoy va a ser algo diferente, pero de igual manera queremos entregar a usted información esencial para nosotros como cristianos y específicamente como cristianos en Chile. Cómo se expandió el evangelio, cuáles fueron los grandes hombres que lucharon para que nosotros hoy en día podamos disfrutar de las libertades que tenemos para ejercer nuestro derecho de libertad religiosa. Así que sean muy bienvenidos y les invito a que disfruten, que lo vean familia y podamos informarnos y tener la alegría de ser cristianos evangélicos. Creo que es pertinente hablar de la lucha que tuvieron los disidentes. También cuéntenos un poco acerca de esa gran lucha que tuvieron ellos al principio al establecerse en el país. Bien, bueno, hay que entender que, tal cual lo dices tú, disidente es una palabra bien importante porque hoy en día los conocemos como protestantes, después como evangélicos, pero ellos parten siendo los disidentes. Recordemos que en Chile, hasta antes de 1810, no existe la fe disidente o la fe protestante, para nada, no existe, no hay ningún evangélico, no hay ningún protestante en ese largo periodo de 296 años. Entonces al llegar ellos, después de 1810, especialmente los ingleses a Valparaíso, se empiezan a producir grandes luchas por poder igualarse ante la fe católica que era la predominante. Y podríamos decir que los protestantes van a tener que librar tres grandes luchas. Una de ellas, la igualdad ante la ley. Segundo, obtener autorización para cementerios. Y tercero, poder obtener autorización para casarse. Son las tres grandes luchas que van a dar los disidentes y posteriormente los protestantes. Que no eran solamente luchas de los disidentes en un principio, o sea, todo el que no fuera parte de la religión católica no tenía esos derechos. No podía profesar su fe. Piensa tú
que hubo un O periodo... pensar diferente. O pensar diferente. Piensa tú que hubo un periodo muy fuerte que es el periodo de la Inquisición. En Chile no hubo, no estuvo la Inquisición como tal, el tribunal inquisitorial no estuvo en Chile, estaba en Perú. Pero sí podía alguien ser remitido y siempre había un inquisidor acá. Siempre había alguien que estaba viéndote que tú no fueras a decir algo que no correspondía. Hay en la historia de Chile algunos casos de personas que cometieron, podríamos decir, delito en ese sentido, especialmente judíos, ¿ya? Judíos que venían a Chile por otro, al reino de Chile en aquel entonces por otro sentido, pero tú no podías pensar diferente a la religión católica. Y piensa tú que cuando se produce la independencia, el legado colonial, sobre todo en temas de fe, permanece tal cual, y va a permanecer tal cual hasta muy entrado, incluso el siglo XX. Y yo diría que entonces cuando la iglesia evangélica, ya estamos hablando de 1910, se emancipa y aparece la iglesia chilena como tal, se va a producir algo que yo siempre lo he hecho ver, y que es el sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? Es traer cosas de la iglesia católica e implementarla en tu nueva fe. Porque piensa tú que mucha de la gente que se convierte, o sea, prácticamente todos los convertidos al evangelio, traían una tradición católica. Y eso lo vivimos nosotros hasta hace muy poco con personas que pensaban, por ejemplo, que en el caso de las iglesias evangélicas que hacemos la predicación a la calle, que pensaban que ir a la predicación a la calle o ir a la iglesia era prácticamente estar pagando una manda. Y que si había una lluvia torrencial... Algo parecido a lo ASCII cuando va la gente a pagar sus mandas. Exactamente lo mismo. Entonces, hasta el día de hoy, yo me atrevería a decir que hasta el día de hoy hay personas que piensan que si van a la iglesia un día de semana o el día domingo, están pagando una penitencia. Y que si ellos van, Dios va a ponerles un pisto bueno y prácticamente ellos pagan una manda. O van a la predicación y si está lloviendo, mucha gente quiere ir y mojarse, porque entre más se moja, a lo mejor Dios lo va a perdonar. Entonces, ¿por qué se produce eso? Porque la tradición, el peso del catolicismo, imagínate tú, hasta el día de hoy es fuerte. Imagínate, estamos hablando 1810. Por lo tanto, los disidentes tuvieron esa grandes lucha, igualdad ante la ley, poder enterrar sus muertos en un cementerio, no en la iglesia católica, y tercero, poder casarse y que su casamiento fuera válido. En cierta parte, desde que se hizo la reforma de Martín Lutero cuando clavó las 95 tesis, había, como dice usted, la iglesia católica pensaba que era Jesús más la tradición, Jesús más los santos. Y una de las grandes formas en la cual Martín Lutero refutó eso fue también dando argumentos que solamente por gracia, solamente la gloria para Dios, solamente escritura, y un sinfín de procesos que también nosotros como iglesia hemos tenido que tratar de adaptar a nosotros en cierta parte para darnos cuenta que nosotros somos salvos por gracia, que nosotros solamente servimos a Jesucristo por razón de que Él es nuestro Salvador, y que no las costumbres, no lo que nosotros hagamos, no nuestras obras nos van a hacer salvos. Entonces quiero que también partamos hablando un poco de la igualdad de derechos. Muy bien, ¿te parece que comencemos a hablar acerca de la igualdad de derechos? E incluso yo diría, ni siquiera la igualdad, la tolerancia religiosa, porque ni siquiera estamos hablando de ser igual a la Iglesia Católica, que eso no se va a conseguir hasta 1925, imagínate, hasta 1925, sino que lo mínimo que vamos a conversar ahora es cómo los disidentes lograron tolerancia religiosa. La Iglesia Católica tenía dominio económico, dominio político, dominio social, entonces fue una gran lucha en cuanto a la igualdad de derechos. ¿Le parece que hablemos acerca de eso? Conversemos acerca de eso. Bueno, hermano Arturo, ya hemos estado conversando acerca de la lucha que se sostuvo en algún momento en cómo igualar ante la ley los derechos de los protestantes y a igualarlo con la Iglesia Católica, por ejemplo.
Entonces acá ya nos estamos encontrando en la primera iglesia protestante acá en Valparaíso. ¿Qué nos puede contar acerca de esta iglesia? Sí, mira, esta es la primera de las victorias que podríamos decir alcanza el movimiento protestante en Chile, y es el establecimiento de esta iglesia que pasó a llamarse originalmente Unión Chur, Unión de Iglesias. Y el gran, podríamos decir, hacedor en este aspecto es David Trumbull, que llega a Chile, y él establece, como hemos visto ya anteriormente, una gran lucha por alcanzar la igualdad de derechos de la iglesia protestante en Chile. Y dentro de esa igualdad de derechos está esto que nosotros podemos ver, que en la iglesia Unión Chur, él se establece como pastor de diversas iglesias. Recordemos que estaban los luteranos, los anglicanos, habían llegado ya, y él va a ser el pastor de estas iglesias, y por eso esto pasa a denominarse originalmente Unión Chur. Recordemos que David Trumbull es presbiteriano y llega a Chile como tal. Entonces esta es una de las grandes primeras victorias que alcanza el movimiento protestante al poder establecer un templo que, ojo con eso, no podía aún tener manifestaciones exteriores. Se podían realizar cultos, pero solamente en forma interna y privada. Ahora, la manera como se establece originalmente esta iglesia es con un muro bastante alto, no como la podemos ver actualmente. Hubieron varios cambios durante toda la época en esta iglesia, en la infraestructura. Por supuesto, hay cambios que se fueron produciendo. Recuerda tú que la iglesia no alcanza los logros de inmediato, sino que esta es una de las primeras grandes victorias, y es poder realizar culto, pero de forma privada y no en manifestaciones externas que pudieran hacer proselitismo religioso. Eso no se podía en esos primeros momentos. Fueron, me imagino yo, tiempos en los cuales la lucha se fue dando a favor de una o de otra postura política, postura religiosa, y la gran labor que tuvo David Trumbull fue entonces establecer un templo en el cual se pudieran llevar a cabo cultos religiosos. Sí, como te decía anteriormente, es una de las grandes victorias. Ahora Trumbull es una de las personas bastante inteligente, porque él aprovecha que en ese entonces lo que existía era una verdadera lucha política entre los conservadores, que eran bastante aliados de la Iglesia Católica, y los liberales, que no eran aliados de la Iglesia Católica. Entonces él astutamente lo que hace es aliarse con el Partido Liberal y comenzar a luchar con ellos. Entonces, dentro de las luchas que los protestantes tenían estaba el ser iguales ante la ley. Yo diría que incluso más que iguales, porque eso no va a lograrse hasta muy avanzado el siglo XX, tener tolerancia religiosa. Es decir, que toleraran que existieran otras religiones. Eso es lo que se buscó. Y Trumbull, muy astutamente, como decía, es un aliado del Partido Liberal, y a través de esa alianza política, entre comillas, que se alcanza, se van a ir dando estos logros, ¿ya? Pero él usa esta lucha interna política que existía entre los conservadores, aliados de la Iglesia Católica, y los liberales, al cual la Iglesia protestante se une para alcanzar estos logros. Podríamos concluir entonces que los logros tanto políticos, como decía hace algún momento, e incluso en cuanto a la infraestructura, fueron estableciendo entonces un mayor poderío o una mayor voz al pueblo protestante en Chile, y partiendo acá en Valparaíso como un puerto donde llegaban la gente generalmente en barco, que era el único medio para llegar desde otros países. Claro, ahora recuerda que ya lo habíamos dicho anteriormente, que Valparaíso es la cuna del protestantismo en Chile, producto de que aquí llega a todos los inmigrantes. Valparaíso es una villa hasta 1810, solamente después que empieza el periodo de la independencia, en 1818, Valparaíso adquiere podríamos decir, el lugar de puerto principal, y por acá pasa toda la vida, podríamos decir, comercial en este lugar, en Valparaíso. Y Valparaíso es el lugar donde llegan todos los inmigrantes, y por supuesto llegan especialmente británicos, ingleses, y ellos llegan con su religión, que es la religión anglicana, protestante. Entonces, por eso que Valparaíso es la cuna, y entre ellos llega David Trumbull, que él es presbiteriano, llega de Norteamérica, y como tal, él hace esta iglesia que es la Unión de Iglesias, Unión Chur, Unión de Iglesias Protestantes. Y como ya decíamos anteriormente, es uno de los primeros grandes logros. Imagínate tú no poder congregarse, no poder estar en un templo, y lograr alcanzar eso
en una población, en una nación absolutamente católica, donde se prohibía cualquier manifestación de fe de otro tipo que no fuera la católica. Correcto. Entonces podemos ver acá la Iglesia Presbiteriana de Chile, Unión Church, que fue la primera iglesia que se estableció en Valparaíso como la religión cristiana evangélica protestante. Como hablamos en algún momento, no podemos hablar de esta iglesia sin hablar de David Trumbull. Me gustaría que me cuente un poco también acerca de este gran personaje para la Iglesia Protestante de Chile. Sí, mira, yo sé de alguien que sabe mucho de David Trumbull, te voy a dejar con él. Muy buenas tardes, me encuentro a las afueras del Colegio Presbiteriano de Valparaíso, David Trumbull. Uno de los tantos legados que dejó quien fuese el misionero estadounidense, capellán, pastor, político, profesor, periodista, entre otras cosas. Sin duda, este hombre es considerado como uno de los padres del protestantismo chileno y él ha dejado un gran legado que hasta el día de hoy afecta nuestra vida para bien en la ciudad de Valparaíso y para la sociedad chilena. Hasta Princeton llegó en 1844 una petición escrita desde la Sociedad de Evangelismo en respuesta a la solicitud de un grupo de extranjeros residentes en Valparaíso para que enviaran un misionero a trabajar con ellos. Trumbull aceptó la misión, que así cumpliría tres objetivos: responder al llamado de los extranjeros residentes en Valparaíso que, siendo protestantes, no comulgaban con la Iglesia Anglicana, implementar un plan de expansión protestante en América Latina mediante la conversión de los católicos y atender a los marineros que residían temporalmente en el puerto. Nace en New Jersey en el año 1819, Estados Unidos, y en el 1845 se traslada a la ciudad de Valparaíso, siendo enviado por dos asociaciones de evangelismo internacional. En primer lugar, el Evangélico Extranjero, y en segundo lugar, la Sociedad de Amigos del Marinero. Trumbull pertenecía a la denominación congregacionista, pero su formación había sido la Universidad de Yale y en el Seminario Teológico de Princeton. Ambas instituciones pertenecían y estaban vinculadas con la Iglesia Presbiteriana. Trumbull, en un comienzo, él realiza un trabajo específicamente con los extranjeros en nuestro país. Al poco tiempo de su llegada, ya se comienza a enfocar en la población chilena. Un dato importante también es que en el año 1850 él viaja a su país natal, Estados Unidos, y contrae matrimonio con la que sería su esposa durante 39 años. Trumbull fue ministro del Evangelio en Valparaíso durante 40 años. Continuamos viendo parte importante de su legado. Para el desarrollo social y económico de Chile de esos años, el aporte de los extranjeros protestantes contribuyó a afirmar al protestantismo como una forma de cristianismo que se adaptaba mejor al proyecto modernizador, al menos en el sector de la élite, que daría origen al Partido Liberal y a su ideal de laicización. Y por otro lado, la Iglesia Católica se perfilaba como un enemigo común entre liberales, protestantes y masones, que se acercaron y aliaron. El propio Trumbull fue miembro de la masonería, de la Gran Logia de Massachusetts. En el año 1847, Trumbull funda la congregación que se convertiría en la Unión Church. En el 1854 construyen una capilla en la calle Quebrada San Agustín. Probablemente esta decisión estuvo fundamentada en el tratado entre Chile y Gran Bretaña, lo que ampliaba el límite religioso en nuestro país. Esta capilla fue la primera capilla protestante edificada en la costa occidental de Latinoamérica, que debió cumplir
ciertas condiciones para no transgredir la ley. Por ejemplo, que hubiese una pandereta que la ocultara de la calle. También la ausencia de campanario y canto del coro en voz baja. Trumbull, en el año 1847, publicó un periódico en inglés que traducido su título es El Vecino, que se dedicaba a noticias comerciales, pero también incluía estudios bíblicos, sermones, noticias protestantes, citaciones a las reuniones del culto y avisos de venta de Biblias. También, mediante la prensa, se involucró en los debates sobre el matrimonio civil y los cementerios laicos, en tanto su convicción religiosa se vinculaba con una idea de progreso afín al proyecto de la modernidad. Trumbull llegó a calificar al presidente Domingo Santa María como segundo libertador de Chile, por su papel en las leyes laicas dictadas bajo su mandato, y a la Iglesia Católica como una enemiga del progreso. Sobre este último punto cabe mencionar que el anticatolicismo, que a menudo se subraya en Trumbull, reside ante todo en la hostilidad de la Iglesia Católica hacia la modernidad que Trumbull respaldaba, pero no en una negación del catolicismo como forma de cristianismo. Por otro lado, se menciona las desavenencias entre Trumbull y el capellán anglicano Richard Dennett por el tema de las actividades públicas de la Sociedad Bíblica de Valparaíso, institución fundada por el mismo Trumbull a comienzos de la década de 1860. A modo de ejemplo del choque entre dos visiones opuestas del lugar de la religión en el espacio público dentro del protestantismo. En 1856, cuando se inauguró la capilla de la Iglesia Unión, comenzó la crisis política conocida como la cuestión del sacristán, lo que obligó al monseñor Rafael Valentín Valdivieso y a la jerarquía católica a concentrarse en este frente. Pero en el año 1857, el arzobispo Valdivieso se quejó por carta ante el Papa Pío IX por la edificación de dicho edificio, y el 12 de marzo del año siguiente redactó una pastoral para advertir del peligro de la enseñanza protestante basada, según sus palabras, en Biblias fraudulentas. 5 años después, Trumbull y el clérigo Mariano Casanova se enfrentaron por el tema de la veneración a los santos. Trumbull se transformó en el primer periodista protestante de Chile y también es el fundador del mayor número de publicaciones evangélicas en América del Sur. Entre ellas se cuentan El Vecino, que después se llamó El Amigo, La Piedra, en castellano y que tuvo una extensión de 16 páginas, La Alianza Evangélica, El Heraldo, La Aurora como publicación pública, The Record, periódico inglés también. También cabe mencionar que en 1861 organizó y presidió la organización de la Sociedad Bíblica. La librería Victoria es la primera librería de la costa del Pacífico de las iglesias evangélicas. En el año 1864, Trumbull, en colaboración con algunas mujeres de la región que eran protestantes, mantuvo una escuela de alfabetización que funcionaba dentro de la escuela dominical. También él pudo abrir un internado en el Almendral, el cual posteriormente sería cerrado por razones clericales. El impacto de Trumbull en la sociedad en cuanto a la educación fue trascendental, y aunque muchas veces trataron de cerrar sus obras, sus establecimientos, y trataron de truncar cada uno de sus planes, estos nuevamente eran abiertos. La razón, porque a la sociedad, tanto protestantes como no protestantes, le eran útiles.
La escuela para señoritas que promovió Trumbull con su esposa y otras damas fueron de tal éxito que el propio gobierno tomó la iniciativa de formar establecimientos de esta naturaleza, que no existían en esa época. La labor educacional de Trumbull y sus colaboradores provocó una polémica pública con el administrador apostólico de Valparaíso, señor Casanova, y terminó con la solicitud de los colonos alemanes del sur del país. Esto obligó al gobierno a dictar el 29 de septiembre del año 1872 una resolución en que pedían libertad religiosa en los colegios. Ellos apuntaron diciendo: la enseñanza religiosa no será obligatoria en los colegios del Estado para los alumnos cuyos padres, guardadores o apoderados soliciten esa extensión. La solicitud deberá hacerse al tiempo de inscribir al alumno en el colegio y se pondrá constancia de ella, suscrita por el jefe del establecimiento y por el padre, guardadores o apoderados del alumno, en un libro que se llevará al efecto. Al respecto, el diario El Ferrocarril en el 1873 dijo: es un homenaje de respeto a la libertad de las creencias. Este decreto desnuda los estudios religiosos. En esos mismos días, el parlamentario don Joaquín Bles Gana declaró en el Parlamento: queremos la libertad de conciencia manifestada por medio del ejercicio de todos los cultos que la convicción quiere tributar a Dios. Queremos que bajo la protección de la ley, el hombre tenga el derecho de construir una familia cualquiera sea su creencia. Queremos que la ley, niveladora del derecho, no reconozca la distinción de clases privilegiadas que pretendan derivar de la ley divina excepción inconciliable con la igualdad humana. Bles Gana era amigo de Trumbull y en reiteradas ocasiones expuso el pensamiento protestante a nivel de gobierno. Este fue uno de los primeros éxitos de la labor de Trumbull: poner la enseñanza religiosa en el hogar y optativa en el colegio, y quitar al catolicismo su despotismo en la enseñanza religiosa. Así se formaron las escuelas de enseñanza popular. El clero, alarmado, levantó su voz y amenazó con la excomunión a los herejes y solicitó a las autoridades confiscar las Biblias que se usaban como textos. El trabajo de Trumbull como legislador fue dando resultados, algo muy significativo para la Iglesia evangélica en nuestra nación. El día 27 de julio del 1865 se promulgó la Ley de Libertad de Culto, algo trascendental hasta el día de hoy. Posteriormente, 3 años después, en el 1868, el día 7 de julio, se inaugura la primera iglesia evangélica de habla española en la ciudad de Santiago. Trumbull trabajó también en la ley del cementerio laico, dictada el 2 de agosto de 1883, ley de matrimonio civil, dictada el 16 de enero de 1884, y de registro civil, dictada el 26 de julio del mismo año. Uno de los cantos predilectos de Trumbull llevaba por título Con el Señor por siempre. Con este cántico él fue despedido en febrero del año 1889. A medida que hemos ido viendo este personaje histórico en nuestra nación, podemos darnos cuenta cómo Dios puede utilizar a los hombres y mujeres que se disponen en sus manos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuál va a ser el legado que usted va a dejar a través del Evangelio en su familia y en la sociedad? Dios le bendiga.
Nos encontramos en la calle Errázuriz, una calle icónica del centro de Valparaíso, y estamos a espaldas del mar. Tenemos también los cerros de Valparaíso. Y yo quiero preguntarle a usted también cuál es la importancia de la ciudad de Valparaíso para el protestantismo. Bueno, Valparaíso es la cuna del protestantismo chileno, en eso hay que tener claro, es de vital importancia. Aquí nace el protestantismo en sí mismo, es aquí donde nacen las primeras iglesias, es de aquí donde se obtienen los primeros derechos, es aquí donde llegan las primeras iglesias y llegan las primeras personas que son no de religión católica. ¿Por qué? Porque Valparaíso es el puerto principal que tiene Chile a partir del año 1818 y aquí llegan muchos ingleses y los ingleses son de religión anglicana. Por lo tanto, ellos al llegar acá, de alguna manera, echan de menos poder manifestar su fe y ellos comienzan a solicitar a sus países que les manden pastores y llegan los primeros pastores a Valparaíso para poder de alguna manera saciar la sed de fe y sustentar la fe de aquellas personas. Y así empieza a llegar la iglesia anglicana, luego llega la iglesia luterana, especialmente en el sur donde se colonizan más los alemanes. Pero acá en Valparaíso especialmente serán los anglicanos los que llegarán a de alguna manera sostener la fe de los ingleses que llegan a Chile a trabajar, llegan en los buques, que era muy normal que llegaran. Entonces es Valparaíso claramente la cuna del protestantismo chileno. En un principio, si nosotros pensamos en cómo se fue dando el protestantismo en Valparaíso, como usted mismo lo menciona, necesitaban que vinieran a impartir la misma fe que tenían. Sí. Entonces, en un momento no fue, en un principio rupturista, el venir a predicar, ya que solamente eran iglesias, por llamarlo así, células de otras iglesias radicadas en otros países. En algún momento también ya se empezó a expandir el evangelio como tal, pero al principio eran iglesias células que estaban desde allá en Valparaíso. Sí, eso es bien importante ese punto. Las primeras iglesias que llegan, especialmente la iglesia anglicana, la iglesia luterana, se les llama iglesias de trasplantes. Es decir, ellos vienen acá no con una idea de proselitismo religioso. Es por eso que las primeras iglesias que llegan y los primeros protestantes no tienen mayores conflictos con la iglesia católica o con el Estado chileno, porque no hay un proselitismo religioso, no se busca convertir a los chilenos, no ese era el objetivo. El objetivo era poder sustentar la fe de aquellos ingleses especialmente que venían y que estaban acá como colonos. No era la idea. Entonces son iglesias de trasplante que se llama y no va a haber mayor conflicto. ¿Cuándo van a surgir los conflictos? Cuando empieza el problema de enterrar los muertos, porque no se podían enterrar los muertos porque eran herejes en iglesias católicas. Y no solamente los protestantes, todo lo que no fuera católico. Todo el que no fuera católico no podía enterrar sus muertos en una iglesia católica, porque se consideraban herejes y estaban de alguna manera ensuciando, podríamos decir, ese suelo santo. Entonces ahí surge uno de los primeros problemas. Y el otro problema es el casarse, porque la iglesia católica tenía el dominio de los cementerios y tenía también el dominio de los matrimonios. No existía el registro civil, por ejemplo. Por lo tanto, es ahí donde surgen los primeros problemas. Pero anteriormente no van a haber problemas porque la iglesia anglicana, la iglesia luterana no se van a dedicar a hacer proselitismo religioso, no van a buscar convertir a los chilenos. Ellos lo que buscan al llegar acá es poder sustentar la fe de los ingleses o de los alemanes. Nosotros tenemos acá en Valparaíso el cementerio de los disidentes, que fue una de las grandes obras del protestantismo para que la gente, como decíamos hace algún momento, no católica, pudiera estar enterrada también, y lo podemos ver que estaba acá arriba. ¿Qué nos puede comentar acerca también del cementerio de los disidentes? Claro, o sea, otro de los grandes problemas que tuvieron los ingleses, los disidentes en especial, es lo siguiente, que no tenían dónde enterrar sus muertos, porque no existían leyes de cementerio. En Chile no existían los cementerios. Ya Bernardo Higgins es uno de los primeros que empieza a luchar al darse cuenta que estaba ante un problema por establecer los cementerios. Pero el monopolio de los cementerios los tenía la Iglesia Católica y los muertos eran enterrados en las iglesias. Por lo tanto, un protestante que era considerado un hereje no podía morir, no podía ser enterrado en una iglesia católica. Por lo tanto, es ahí donde surge el primer grave problema. Acá en Valparaíso especialmente, en las rocas, en los acantilados, en los lugares donde fueron a terminar los primeros protestantes, que eran considerados herejes, y ahí terminaron sus cadáveres. Hasta que viene la lucha de los protestantes por tener un cementerio. Y el primer cementerio en Chile, que está sumamente valioso, es el cementerio de los disidentes, que está justamente arriba. Si tú puedes ver desde acá, ese sector
que nosotros vemos ahí, que está amurallado, se conoce como el Cerro Panteón, porque ahí hay 3 cementerios. Y uno de los cementerios que está ahí es el cementerio de los disidentes, que es, vuelvo, y hay que subrayar esto, el primer cementerio en Chile, donde van a estar, ¿quiénes? Aquellas personas que no podían ser sepultadas en las iglesias católicas. Y justamente en ese cementerio está la tumba de David Trumbull, por ejemplo, y de muchos otros que son prácticamente mártires del protestantismo y que de alguna manera no pudieron ser enterrados en donde debía, era en ese entonces, que eran las iglesias. Realmente el puerto Valparaíso tiene una connotación histórica muy importante también para nosotros que tenemos la fe protestante. Por eso vamos a seguir recorriendo acá los lugares de Valparaíso. Hemos estado hablando acerca de la igualdad ante la ley que buscaban los protestantes. Nos encontramos en el cementerio de los disidentes, un cementerio en el cual se sostuvo una lucha para poder enterrar dignamente a las personas. Y también gatilló en una lucha en general para que todas las personas pudieran ser enterradas. ¿Qué nos podría contar acerca de eso también? Sí, la segunda gran lucha que tuvieron los protestantes fue, como tú dices, enterrar dignamente los cuerpos de sus seres queridos. Antes del nacimiento de este cementerio, que es el primer cementerio a nivel nacional, eso es muy importante, el primer cementerio a nivel nacional, los cuerpos de los protestantes debían ser sepultados acá en Valparaíso, en los acantilados, eran tirados al mar. Esa era la última morada de los cuerpos de los seres queridos de quienes eran protestantes. En Santiago, los faldeos del Cerro Santa Lucía, donde hay un monumento incluso que está hacia ello. Y la lucha fue bastante grande, fuerte. La Iglesia Católica por nada del mundo quería permitir aquello. Hay que recordar que no existían los cementerios, sino que los muertos eran sepultados en las iglesias católicas. Hasta el día de hoy uno puede ir a una iglesia católica en Santiago, de las más grandes, y encontrará ahí que dice que ahí yacen los cuerpos de personas importantes. Esa era la práctica recurrente. Esa era la práctica recurrente. Entonces los protestantes comienzan a luchar y a exigir al Estado que les diera un lugar donde poder sepultar a sus seres queridos. Y la lucha va a ser muy fuerte y se consigue esto, que también nuevamente hay que ponerse en el contexto. Hoy en día el Cerro Panteón, que se llama, porque al frente tenemos el cementerio número 1, un poco más allá está el cementerio número 2, y acá está el cementerio de los disidentes. Hay 3 cementerios en el mismo cerro, por eso se le llama el Cerro Panteón. Entonces, esto también era la parte más alta, el término de Valparaíso. Si lo vemos a través de los mapas históricos, esto no era lo que soy. Hoy día está en el centro de Valparaíso. Y aquí es donde van a yacer los cuerpos de los protestantes. Si tú lees las lápidas, si uno pudiera leer las lápidas, casi no hay nombres ni apellidos españoles, sino que solamente ingleses, alemanes. Y quizá lo más preponderante es que aquí descansan los restos de a quien se considera el padre del protestantismo chileno, David Trumbull. Un poco más allá se logra divisar y ver que está la tumba de, insisto, a quien se considera el padre del protestantismo chileno, y de que yo estoy muy de acuerdo que sea así. Perfecto. A pesar de que ahora ustedes pueden ver que está cerrado, hemos tratado de tener la oportunidad de entrar, pero no tuvimos esa posibilidad. Pero podemos ver cómo, como también lo nombraba usted, no había gente de nombre, de apellidos chilenos. No hay algún Gutiérrez, algún Zamora, algún Pérez. Por lo general eran los que comenzaron la obra del protestantismo en Valparaíso. Así es. Y esto es un hito histórico, es importante tenerlo presente y entender el contexto. Imagínense una lucha por aquella cosa tan básica de poder sepultar los restos de tus seres queridos en un lugar donde tú poder ir a visitar aquella tumba. En aquel entonces no era así, sino que tenían que ser prácticamente en fosas comunes, y eso muestra también la jerarquía, muestra el talante de quienes fueron nuestros precursores, luchar abnegadamente, intentar buscar la forma para que se lograra edificar este cementerio. Así que este es un hito para el protestantismo chileno. Este cementerio es un hito para el protestantismo chileno, absolutamente. Recuerde usted entonces que nosotros estamos conmemorando el día 31 de octubre, que es el Día de las Iglesias Evangélicas en Chile. Y hágalo con total confianza, que no solamente es un hecho histórico, sino que también ha sido un aporte a nuestra civilización y a nuestra ciudadanía como chilenos, y también acá en Valparaíso. Hubo
hubo dos grandes hombres que sostuvieron esta lucha de los disidentes. Uno fue David Trumbull, que nos Sí. habló Felipe en alguna otra sección. Y quiero también que hablemos un poco de Canut de Bon. Sí, mira, bueno, Canut de Bon, a él le debemos el otro nombre que, acuérdate que hablamos de que primero fuimos disidentes, luego fuimos protestantes y al último terminamos siendo canutos. Y el canuto viene de Juan Canut de Bon, que es un personaje, llamémosle así, que llega a Chile. Él nace en Valencia, ¿ya? Y se dice que su carácter fogoso se lo debe a aquello. En España, a ser valenciano, los valencianos se consideran personas muy fogosas y Canut de Bon era una persona que tenía un carisma, un carácter, una fogosidad tremendo y que de alguna manera se fue después trasladando a los primeros pentecostales. Juan Canut de Bon llega a Chile en 1870, él pertenecía a la Compañía de Jesús. Él era católico, pertenecía a la Compañía de Jesús. Y como tal es destinado a un viaje a Argentina, a Paraguay y a Chile. A Uruguay, perdón, y a Chile. Y él pasa a Chile en 1871. Ahí él llega a San Felipe. En ese lugar se produce la separación de Juan Canut de Bon de la Compañía de Jesús. Al producirse esto, debe ganarse la vida de alguna forma y abre una tienda de sastrería en San Felipe. Prontamente, en 1872, él se casa, tiene 12 hijos, pero de los cuales solo le sobreviven 4, y se casa con Virginia Robles, una chilena. En 1876 él tiene un acercamiento a un colpostor que le entrega un Nuevo Testamento y a través de eso él conoce el Evangelio de Jesucristo y se convierte a Jesucristo. Su convertimiento es en la iglesia presbiteriana, especialmente en el sur, en Concepción, y ahí él comienza a ministrar, a llevar una iglesia adelante, pero su carácter, su fogosidad empieza a complicar a los presbiterianos, porque como yo ya te había dicho anteriormente, las primeras iglesias son iglesias de trasplante que no van a tener problema con el catolicismo, producto de que ellos no van a convertir, a buscar prosélitos chilenos, sino que ellos le van a predicar el evangelio. No venían a persuadir. No venían a persuadir. Pero Juan Canut de Bon sí se pone a hacer esto. Él se pone a confrontar a la gente, a confrontar el catolicismo, a buscar llevar el evangelio a los chilenos. Entonces la iglesia presbiteriana de alguna manera no quiere tener conflictos y de alguna forma se deshace de él. Ahí hay unos conflictos bien sabrosos que la historia puede mostrar, y él se separa de la iglesia presbiteriana y se va al norte, a La Serena, y ahí en La Serena él se enrola, podríamos decir, en 1878 se nacionaliza chileno y se enrola a la iglesia metodista episcopal y pasa a ser un pastor de la iglesia metodista pentecostal. En 1881 abandona a los presbiterianos y en 1897 ingresa a la iglesia metodista episcopal. Ahí, en la iglesia metodista episcopal, es donde él va a hacer su mayor, llamémosle así, fama, por producto de que en La Serena él va a comenzar a luchar ardientemente por el evangelio, a pelear, digamos así, en términos, a grandes términos, a pelear con los católicos, a discutir fuertemente, y él va a tratar de convertir a esas personas. Entonces, el 27 de marzo de 1890, el diario El Progreso le va a poner el nombre de Canuto, lo bautiza como Canuto. Entonces, fíjate que dice de esta manera la publicación. La publicación dice, a Canuto no le importa ni la sátira candente con tal que saque sus chauchas. De todo dicho viviente, que entre la gente menuda y entre las almas sencillas sabe sacar buena roncha con sus 4 pildorillas. Es un Judas rebelde, pues yo protesto, Señor. Solo una vez fue traidor el apostolado Iscariote, y Juan Canut en pocos meses ha sido traidor ya 2 veces. El mismo Canut de Bon manifiesta en cuanto al sobrenombre de Canuto. Cuando salgo por las calles todos los días no se oyen más que gritos al lobo Canuto, al apóstata, al diablo. Toda la gente en las puertas
y yo saludo a esa gente. Esto es una carta que él envía al pastor de la iglesia metodista episcopal. Entonces, Canut de Bon va a tener una tremenda lucha. De verdad que él va a ser el primero que va a sufrir afrenta. Él va a sufrir afrenta. Hubo momentos en que le quisieron golpear, hubo momentos en que le tiraron moneda, fueron a su casa, le quisieron incendiar la casa. De verdad que hay cartas que él envía al reverendo Lafreta, que se llama, que era el presidente de la iglesia episcopal, que son de verdad desgarradoras. Él en su momento estaba muy, pero muy asustado, producto de que fue muy fuerte la lucha que tuvo que sufrir. Cuando nosotros miramos hacia atrás y hablamos de los primeros evangélicos que les tiraban basenicas con orina cuando predicaban, imagínate que eso ya es la nada. Y no son mitos, o sea, era realidad que así pasaba. Absolutamente real. Y Juan Canut de Bon es el primero que debe enfrentarse a esa tremenda lucha. ¿Por qué le ocurre esto a Canut de Bon? Y por ejemplo, no es algo que le ocurrió a Trumbull, un ejemplo. Porque Canut de Bon fue el primero que se atrevió a predicar el evangelio a los chilenos, a decir que las cosas que decía el catolicismo eran falsas. O sea, él le enrostró al catolicismo que estaba equivocado a través de las escrituras. Entonces, realmente Juan Canut de Bon es, si yo personalmente creo que el gran padre de la iglesia protestante en Chile es David Trumbull, pero Juan Canut de Bon tiene su sitial muy, muy grande, producto de su valentía. Es más, yo creo que nosotros los pentecostales especialmente, le debemos a él o traemos de él esa fogosidad, esa pasión que de alguna manera la hemos manifestado durante todos estos años. Se lo debemos a alguien como este hermano en Cristo que de verdad tiene un lugar dentro de los mártires del Evangelio en Chile, que lo tiene muy bien ganado. Cuando, o sea, nos ponemos a analizar un poco y le ponemos atención a lo que usted nos cuenta acerca de Canut de Bon, me pasa que pienso cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento que se hablaba de prototipos de Jesús en el Antiguo Testamento, personajes que tenían carácter o hacían alusión a que vendrían más adelante un Mesías que sería el Redentor del mundo. Acercándonos obviamente en una esfera mucho más abajo, porque no hay nadie que se compare a Jesús. Así es. Vemos que hubo un Martín Lutero, que también fue parte de un grupo de reformadores junto a Juan Calvino y todos los que fueron parte de la gran reforma protestante. Pero la personalidad de Canut de Bon, porque muchos hablaban de incluso los grandes, los que tenían las luchas con Martín Lutero, lo trataban de loco, Sí. que era un hombre enfermo de la cabeza, palabras textuales de ellos. Podemos ver que Canut de Bon también reflejaba el espíritu en cierta manera de Martín Lutero, un hombre confrontacional, que iba a la lucha, Sí. porque hasta ese momento había una cierta comodidad de iglesias trasplantes, que no, como dijimos hace algún momento, no venían a persuadir, no venían a predicar el evangelio a los chilenos, no venían a convertir a los católicos, sino que venían a hacer sus propios cultos acá y Así que es. estuvieran juntos los que eran parte del mismo grupo. Ahora, Canut de Bon, cuando ya empezó a ejercer este rol de luchador social tirado al cristianismo, ya se empezó a ver marcada, por ejemplo, las citas que publicaban los diarios. Así es, él realmente es el primer gran misionero evangélico en Chile. Él es el que se atreve, él es el que tiene la valentía de atreverse. Imagínate, estamos hablando cuando está muriendo el siglo XIX, y él se atreve con la Iglesia Católica viva, absolutamente viva aún, a hacer todos estos anuncios, a predicar, a llevar el Evangelio a los chilenos, cuando estaba todo esto prohibido, cuando aún ni siquiera había libertad de culto, pero él es capaz de enfrentar. Entonces, esa valentía, ese arrojo, yo creo que de verdad es como para recordarlo, como para traerlo a colación. Y hay varios libros que también incluso podemos poner ahí la bibliografía donde se pueden encontrar mucho más detallada la vida de él, sus cartas, que vuelvo a insistir, son dramáticas, porque de verdad sufrió muchísimo. Imagínate tú, toda la Iglesia Católica, que en ese momento con el Estado eran prácticamente uno, en contra de él. Pero él fue lo suficientemente valiente, se acercó a Jesucristo, encontró en la fe, la fuerza, la fortaleza para salir adelante. Así que si queremos buscar
algunos prototipos, a veces uno quiere buscar personas referentes, ahí tenemos otro gran referente para nosotros los cristianos evangélicos. Hoy en nuestro país estamos viviendo un proceso que va a marcar la historia. Lo conversábamos detrás de cámara y la verdad que es un proceso bastante complejo en cierta parte lo que vamos a vivir. Sí. No sabemos cómo se va a determinar el futuro en cuanto a lo terrenal. Sabemos que, como dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Así es. Esa es nuestra confianza. Pero ¿podemos nosotros, le pregunto a usted, podemos entonces estar preparados para empezar quizás a vivir o a retroceder un poco, a luchar por el Evangelio? Tenemos que estar pendientes, tenemos que estar preparados espiritualmente para una lucha quizás ahora social. Sí, mira, yo creo que es muy pertinente este 31 de octubre, es un 31 de octubre que es muy bueno mirar hacia el pasado. Hemos estado revisando las luchas de los evangélicos, de los protestantes, y nos hemos dado cuenta que no fue fácil, que tenían todo en contra. Nosotros, yo diría que sobre todo después de los años 90 hemos tenido paz, hemos tenido mucha paz, mucha tranquilidad, hemos podido celebrar nuestros cultos sin ningún problema, predicamos a la calle, hay libertad de culto, la verdad que nadie nos dice nada, es más... Podemos salir tranquilos a las calles a predicar. Ustedes, los más jóvenes, ya ni siquiera sufren ese desprecio que de alguna manera a mi generación le tocó. Ser evangélico, la verdad es que era ser mal mirado. Hoy en día ser evangélico, la verdad es que muy por el contrario, la Iglesia Católica está en una decadencia tal que la Iglesia evangélica de alguna manera es muy bien mirada. Ustedes son en general profesionales, antiguamente los evangélicos eran los ignorantes más grandes, eran muy mal mirados. Entonces, pero hoy en día ustedes sobre todo han disfrutado de la bendición de estar muy bien posicionados, de estar muy bien mirados. Entonces hemos vivido un remanso, un periodo de paz. No quiero ser alarmista, no quiero ser negativista tampoco, porque la verdad es que no sabemos, pero creo personalmente, por mi estudio y por lo que yo he leído, de que no debemos esperar un remanso más. Yo creo que no van a venir mejores tiempos, en Chile especialmente. Así que ojalá miremos a estos hombres, miremos estas luchas, estas batallas, y seamos nosotros capaces de enfrentarnos a lo mejor a oposición. Quizá no como, tampoco quiero ser alarmista en el sentido de que algunos se han puesto en posiciones ya muy extremas, pero pienso de que las cosas no van a ser más fáciles de lo que están siendo hoy en día. Y para eso es muy buena la historia, para eso sirve la historia, para poder mirar el pasado, fortalecernos, animarnos, y sabemos que Cristo va a estar con nosotros, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, la Iglesia siempre va a prevalecer, porque la Escritura así lo dice, que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Así que tenemos que estar firmes en Cristo, ser valerosos, y si nos toca luchar por libertades que podamos perder o que queramos seguir consiguiendo, hay que estar fuerte para poder hacerlo. Correcto. Concluimos entonces que todo lo que hemos visto, toda la historia que hemos contado en cierta parte, de manera muy resumida a nuestros hermanos, tanto en la Reforma, en cómo se fue expandiendo el Evangelio en nuestro país, solamente nos anima a sostener una lucha, y como dice la epístola de los Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Así es. Que nunca nuestra mirada se pierda en el blanco que es Jesucristo, que es nuestra meta y un día alcanzar y llegar ya a la vida eterna. Así es. Bueno, acá nos encontramos literalmente en aquel entonces como la punta del cerro, no había más casas hacia arriba, no había más infraestructura, la gente estaba llegando de a poco, se estaba poblando la ciudad, y nos encontramos en la iglesia de San Paul. Así es. Entonces yo también quiero que nos cuente un poquito acerca de la iglesia de San Paul, cómo se fue dando, en qué momento llegó acá y todo. Así como tú dices, bueno, y como podemos haber visto en un mapa histórico de Valparaíso, esta era la punta del cerro, hasta aquí llegaba Valparaíso urbano. Y hoy en día es un centro gastronómico, turístico, pero en ese entonces, estamos hablando del año 1850, 1858, que es cuando se funda la iglesia de San Paul, no existía nada de eso.
Entonces, cuando hablábamos de las primeras luchas de la iglesia de los protestantes, la primera lucha fue poder igualarse ante la ley, la igualdad ante la ley y la tolerancia religiosa, y poder oficiar los cultos. Entonces el Estado accede a aquello. Y la iglesia anglicana, que es una de las primeras iglesias que llega a Chile, como ya lo hemos dicho, producto de la inmigración británica, se le concede que establezca su primer templo. Pero se le dice, ya, van a establecer el primer templo, pero váyanse a la punta del cerro. O sea, ya había una condicionante para poder establecer lo que ellos querían hacer. Absolutamente, le permitimos, se lo aguantamos, pero no lo van a hacer en el centro, no lo van a hacer donde esté más accesible, sino que váyanse a la punta del cerro. Ahora llegaría a ser. Y se establecen acá. Vuelvo a insistir, hay que mirar el contexto. Hoy nosotros aquí estamos en el centro de Valparaíso, y aquí estamos en un lugar absolutamente turístico y en uno de los cerros con la plusvalía más grande en Valparaíso. Comprarse un terreno acá, de verdad que es absolutamente impensado para una iglesia. Pero como este templo es del año 1858, ellos son prácticamente los pioneros, los que fundan este cerro, de alguna manera. Entonces la iglesia anglicana es la primera iglesia que logra tener un templo, y acá, en este lugar. Y aquí este es uno de los primeros templos realmente de una iglesia protestante en Chile, el templo de la iglesia San Paul, que hoy es un monumento histórico. Ahora nosotros vemos que este muro es un muro bastante bajo, pero para aquel entonces era un muro mucho más alto, porque la condicionante era esa. La condicionante era esa, que no se viera prácticamente, que estuviera muy, muy cerrada. Hay unas fotografías que podemos ver que muestran esta iglesia, y muestran el cerro como una zona baldía, quizás mucho más contextualizada de lo que hoy podemos ver. Correcto. En algún momento podríamos pensar también que el reunirse de forma más oculta podría incluso sonar algo sectario, lo que en ese momento, al tener condicionantes para poder reunirse, era lo lógico que pensara la gente de afuera que no conociera la fe que procesaban los hermanos anglicanos. Así es. Ahora, hay que entender que para el mundo católico, para el Estado chileno, para la Iglesia Católica, todo aquel que no fuera católico era un hereje. Eso es, claramente, la palabra puede sonar muy fuerte, pero así era. Eran unos herejes y eran mirados, no bien mirados en la sociedad chilena. Entonces, piensa tú que, como lo hablábamos, aquí se congregaban los anglicanos, aquí no se congregaban chilenos. Estamos hablando del año 1858. O sea, hasta el año 1900, 1910, que se produce el avivamiento pentecostal, prácticamente no hay chilenos que abracen la fe protestante. Será la iglesia pentecostal que se establecerá después del año 1910, estamos hablando de 1912, 1913, será la iglesia pentecostal la que va a ir en busca de los chilenos. Y será la iglesia chilena, la iglesia pentecostal, la metodista pentecostal será la iglesia chilena. Pero aquí no se congregaban chilenos, aquí se congregaban ingleses. Y los que si algún chileno osaba, de verdad que era algo muy, muy difícil, porque la influencia de la iglesia católica era muy fuerte. Y piensa tú que son 200 años, son casi 300 años de supremacía. Entonces está muy, muy arraigada. Se sostuvo quizás en algún principio una manera quizás un poco más, por llamarlo así, light, de congregarse, porque, como decía usted, solamente habían ni siquiera chilenos acá. No. En algún momento, como usted nos decía, se dio este gran avivamiento en el cual empezaron los chilenos a buscar abrir y expandir el evangelio a toda persona que no fuera inglés o que no fuera británico o francés o europeo o estadounidense, sino que también los chilenos tuvieran la oportunidad de abrirse a la palabra del Señor. Hoy nosotros estamos celebrando el día 31 de octubre y sabemos que el momento en el que se clavan las 95 tesis, se abre un abanico de posibilidades donde no solamente la gente de grandes recursos o no solamente los intelectuales podían tener acceso a la palabra del Señor, sino que todas las personas tenían esa bendición. Así es. Ahora, tú que tocas el tema, pensemos que Chile es conquistado en 1541, o sea, se descubre Chile en 1541, llegan los españoles a Chile, y las 95 tesis de Lutero son de 1517, 1520, por ahí se produce eso. Imagínate que desde 1541 a 1810 no hay ningún protestante que venga a Chile, ninguno. Fueron largos años de no haber larguísimos nada. años donde no se conocía este movimiento de fe que sí se estaba produciendo en Europa, ¿ya? Pero aquí nada, aquí era un mutis absoluto, una edad oscura en la fe total. Entonces,
el acercamiento de los chilenos a la fe protestante es algo que va a ocurrir muy paulatinamente y solamente en el siglo XX, ¿ya? La lucha protestante se va a producir en el siglo XIX, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX, desde 1850 en adelante. Todas estas luchas que hemos estado viendo acerca de la igualdad ante la ley, la lucha por los cementerios, la lucha por los matrimonios, esas luchas se producen en la segunda mitad del siglo XIX. Pero será el siglo XX el siglo de los evangélicos chilenos a partir de 1920, con toda la lucha de la iglesia pentecostal, con el convertimiento y con el nacimiento de una iglesia netamente chilena, ya netamente chilena. Lo que hemos estado viendo acá en Valparaíso son las primeras iglesias, que son iglesias, como ya lo vimos, de trasplante. Nosotros podríamos entonces concluir en que el aporte de la iglesia evangélica protestante al país no solamente fue en cuanto a la fe, sino que en la civilización, los derechos que hemos conversado, el derecho al matrimonio, el derecho a poder ser enterrado en un cementerio, el derecho a tener igualdad de religión, en un estado laico, en donde todos pudiéramos tener la posibilidad de manifestar y de poder reunirnos con gente que profesa la misma fe de nosotros. Entonces podemos ver que en Valparaíso ha sido la cuna del protestantismo en Chile. Absolutamente, y Chile le debe mucho a los protestantes. Valparaíso está lleno de calles, de nombres de personas que fueron protestantes y que vivieron su fe, y que hoy en día, más abajo, un poco más abajo, tenemos el Paseo Warwick, que es uno de los paseos que rememora a una de las personas que sobresaliente, inglés, protestante, y así una diversidad de nombres que podemos encontrar, de calles con nombres de personas que fueron protestantes y que lucharon en este país y que le dieron progreso, mucho progreso a Chile especialmente. Así que el Estado chileno le debe mucho a los protestantes. Quizás hoy eso está un poco olvidado, pero es muy bueno en esta fecha, 31 de octubre, recordarlo. Y también nosotros, de alguna manera, sentirnos orgullosos de ese trabajo, de esa lucha, de esa batalla que se dio por muchas cosas. Hoy estamos enfrentados a otras verdades, a otros desafíos. Ojalá este 31 de octubre sirva para eso. Me encantaría que este 31 de octubre sirviera para eso. La historia hay que mirarla hacia atrás, no para vivir de la historia, sino que para adquirir fuerza, para tener conocimiento. Y quizás nosotros, si miramos estos primeros, imagínate tú lo que hemos visto, estar acá en la punta del cerro, ser un verdadero colono, pero tener esa fuerza interior de querer adorar a tu Dios, de tus convicciones sean tan fuertes que te permitan, a pesar de todas esas dificultades, seguir viviendo tu fe. Entonces ojalá que nosotros, que estamos enfrentados a circunstancias bastante difíciles, podamos entender que también podemos luchar por otras cosas hoy, pero también debemos seguir como iglesia luchando, con gente con muchos más recursos, pero podemos hacerlo. Yo lo veo, hoy tú estás conversando conmigo, me encantaría que en unos años más personas profesionales, historiadores en nuestra iglesia misma, tenemos chicos que están estudiando, chicas, y que ellos sean en el futuro quienes investiguen la historia de nuestra propia iglesia, la historia de la iglesia en general, y que de alguna manera nos enseñen y podamos sentirnos orgullosos del trabajo que se ha realizado. Es por eso que nosotros podemos celebrar, conmemorar con confianza de que el Día de la Iglesia Evangélica en Chile no solamente es un hecho histórico, sino que también ha sido un aporte a la civilización de nuestro país. Celebremos con mucha alegría, porque la historia nos respalda, la historia es hermosa, hay mucho que mirar hacia atrás. Nosotros tenemos nuestra propia historia como iglesia también, una historia por supuesto mucho más corta de edad, pero también tenemos nuestros héroes, también tenemos nuestros mártires, también tenemos personas a las cuales nuestros referentes, así como la iglesia protestante también tiene. Hemos hablado de David Trumbull, de Canute de Bon, en fin, de una serie de hombres que están ahí en el firmamento, podríamos decir, de la historia de la iglesia protestante, pero nosotros también tenemos nuestra propia historia. Bueno, el tercer derecho que quiero que le comentemos a nuestros hermanos es el derecho a casarse, a ser constituido como un matrimonio legal, y quiero que nos cuente acerca de eso también. Bien, uno de los grandes problemas que tenía, además de la igualdad ante la ley, además del problema de los cementerios que ya hemos visto, era el que no existía el matrimonio civil en Chile. Los matrimonios se hacían en la iglesia católica y era la iglesia que los autorizaba. No existía el registro civil ya en aquel entonces.
Entonces, el problema era que todos aquellos disidentes, especialmente británicos, alemanes, que ya sabemos que pertenecen a la iglesia anglicana o la iglesia luterana, si querían casarse con una chilena y no caer en el pecado de concubinato, o sea, de convivencia, no podían hacerlo porque no los iban a casar, porque ellos eran, y esta palabra es fuerte, pero era así, ellos eran herejes. Y un hereje no podía casarse con una chilena. El tema era que desde los púlpitos había una lucha terrible, desde los púlpitos católicos se instaba a que las mujeres chilenas, si se casaban con un inglés, con un alemán, con alguien que no fuera católico, caían en un pecado atroz y prácticamente eran excomulgadas de la iglesia. Entonces comienza una lucha muy fuerte para poder obtener lo que se llama el matrimonio civil y que se pueda instaurar, se pueda hacer un registro civil y los matrimonios ya no se hagan por la iglesia católica, sino que se hagan ante la ley. Antes de eso, ¿qué hacían los ingleses, qué hacían los alemanes? Tenían que casarse en territorios que no fueran chilenos. Entonces, ¿cuál era la argucia que utilizaban? Se casaban en embajadas. Entonces, porque debes saber que una embajada, mis hermanos tienen que saber que una embajada se considera territorio extranjero. O se casaban en los buques, ¿ya? En los buques que tenían banderas extranjeras. Entonces, de esa manera, lograban casarse con una chilena, ¿ya? Y no caían en el pecado de concubinato. Era la única manera que lo podían hacer. Pero no era la idea hacerlo de esta manera. Entonces comienza a haber una fuerte lucha por obtener la legalización de los matrimonios y que los matrimonios pudieran hacerse de manera laica, podríamos decir, ante un personero de un registro civil. Y ahí es donde Trumbull, que ya lo hemos mencionado, adquiere una importancia muy grande porque va a ser uno de los que va a liderar esta lucha porque se establezca el matrimonio civil en Chile. Así que imagínate lo que tiene que haber sido para estos primeros cristianos evangélicos la tremenda batalla. O sea, yo entiendo el trasfondo y nosotros como iglesia, creo que lo tenemos claro, seguimos creyendo en la intención de que no es correcto ante la palabra del Señor el convivir sin estar casado. Así es. Pero una mala interpretación o una falsa autoridad autodenominada por la misma iglesia católica o por el papa o por el cura, el sacerdote, también estaban sesgando la información a toda la gente que no fuera parte de la iglesia católica. O sea, había una mala interpretación que quizás tenía un fondo bíblico, por llamarlo así, que nosotros lo seguimos sosteniendo, pero cuando nosotros comprendemos que la palabra, el abanico de todas las doctrinas se abren a toda la persona que sepa leer al menos o que sepa escuchar y pueda entender lo que es la doctrina evangélica, también esa lucha fue fructífera cuando nosotros, y a nosotros llegó la libertad también de poder casarnos libremente. Así es. Bueno, nosotros hasta el día de hoy, el matrimonio en Chile es legal si es ante un oficial del registro civil. Y nosotros así lo respetamos de esa manera, pero generalmente nosotros nos casamos primero ante el registro civil y ahí ese tiene legalidad. Claro. Y luego lo que hace el pastor de la iglesia es bendecir el matrimonio solamente. De hecho, no se puede casar por la iglesia si no se casa por el registro civil. Así es. Y lo que hacemos nosotros en un acto de fe, pedimos la bendición del Señor, pero ya estamos casados de antemano, a lo mejor días antes, ante un personero del registro civil. Y eso gracias a que después de tanta lucha se logró instaurar un registro civil y lo que se llama el matrimonio civil. Así que nosotros tenemos que considerarnos bienaventurados en ese aspecto y en este 31 de octubre ojalá sintamos un hondo agradecimiento a esas personas que tal vez nosotros ni siquiera conocemos por nombre, pero que hoy día hemos tratado de traer acá a la memoria colectiva porque le debemos mucho a esa gente, que luchó, que batalló y que, porque a veces las personas piensan que todo cayó del cielo. Claro. Y no fue así. Debes pensar que en estas tres luchas de las cuales hemos hablado, igualdad ante la ley, libertad de culto, ¿ya? La ley de los cementerios y de los matrimonios civiles, pasaron 30, 40 años de lucha para que se lograran llegar a acuerdo. 40 años, imagínate, prácticamente estamos hablando de casi una generación de personas que tuvieron que luchar arduamente para conseguir estas victorias que hoy nosotros las tomamos como si prácticamente siempre estuvieron y no siempre estuvieron. Así que creo que es sumamente pertinente hablarlo, traerlo a colación
mirar hacia el pasado, porque siempre es bueno. No es bueno vivir del pasado, pero hay que mirar hacia atrás y ver que las cosas no siempre fueron iguales. Vuelvo a insistir en algo que ya te lo comenté en otro momento. Hoy tenemos otras luchas, tenemos otras batallas que dar. Y hay que ser valiente para poder entablar esas batallas y que el día de mañana nuestros hijos, nuestros nietos puedan gozar como nosotros estamos gozando de las cosas que otros lucharon hace mucho tiempo. Correcto. Al final quedamos con la sensación y tratamos de hacer parte de nuestra vida de que, como decía usted, nada cayó derechamente del cielo, nada fue fácil. No. Sobre todo cuando uno quiere impulsar una doctrina que para muchos es un poco confrontacional. O sea, el Evangelio de Jesús es confrontacional, nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados, a reconocer nuestra dependencia de otra persona. Entonces, en cierta parte creo que es necesario, y es lo que hemos tratado de instar a nuestros hermanos, y a todo el que vaya a ver este video, que este día no sea un día de celebración quizás a la ligera o a la rápida, sino que entendamos que todo lo que nosotros estamos disfrutando, que estamos celebrando, también fue parte de una lucha de grandes hombres que estuvieron detrás de todo lo que hoy en día estamos disfrutando. Bien, hemos llegado al final de este documental. Esperamos de todo corazón que el esfuerzo que ha conllevado haga fruto y usted pueda estar informado. Cuando le pregunten, usted diga con un orgullo sano, con alegría, de por qué nosotros celebramos el día 31 de octubre. Agradecemos a nuestro hermano Arturo que fue parte de este documental con mucha información, y también quiero dejarle las últimas palabras para que usted pueda agradecer también y saludar a la congregación. Bien, agradezco a Lucas, al equipo que ha estado trabajando en este documental. He visto cómo han trabajado fuertemente y nada más que decirle a la iglesia que nos sintamos orgullosos, que sepamos que hay una historia hermosa detrás de nosotros, que ha habido mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho trabajo, muchas lágrimas, muchas alegrías también. Y la historia, lo he repetido en varias ocasiones con Lucas, la historia no es para vivir de ella, la historia es para aprender no solo de las victorias, también de los errores que se han cometido. Y tenemos una gran lucha gloriosa por delante, tenemos un camino grande por delante hasta que Cristo no venga. Nosotros tendremos que seguir trabajando, seguir logrando cosas, pequeñas victorias, y Dios siempre nos va a dar nuevas cosas por delante para nosotros. Así que yo les invito a seguir trabajando, a seguir disfrutando del Evangelio, porque el Evangelio es algo maravilloso que nos ha sido regalado. Así que un gran abrazo a la congregación, muchas gracias por considerarme, y espero que en algunos años más los futuros historiadores de la iglesia sean los que estén en mi lugar, hablando con mucho más conocimiento, porque yo no soy un historiador, solamente un autodidacta, pero eso ya es una bendición que vamos a tener el día de mañana. Que el Señor les bendiga. Un gran abrazo. Muchas gracias, hermano Arturo. Saludos a la congregación.